siendo las 12 en punto. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más a Psiquiatría en Tiempo de Virus. Hubo muchas repercusiones del programa de la semana anterior con el doctor Mayo Nieto, pero también hubo muchísima con el anterior a ese que fue sobre suicidio, que había manejado Danilo, y la verdad que hubo muchas preguntas y seguimos, nada, estamos haciendo este programa vocacionalmente, sin fondos de auspicio, entonces seguimos sin tener un sistema de interacción online con ustedes, entonces, dado la importancia del tema y la repercusión que tuvo, decidimos volver a repetir el tema de suicidio y suicidabilidad en la pandemia, que es un tema que sabemos que se extiende más allá de esta situación, así que tenemos la suerte de volver a charlar con Danilo el tema e intentaremos discutir con ustedes en la medida de lo posible a través de la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar abajo en su pantalla. Así que, bueno, Danilo, adelante. Ok, Sergio. La principal pregunta que surgió era acerca de esto, de este claim que había hecho yo sobre el que preguntar por suicidio era, podía no ser una herramienta o un elemento inocuo, ¿ya? Ante la afirmación que uno escucha de que preguntar por suicidio no incita al suicidio, ni invita al suicidio, ¿ya? Y lo cual sí Danilo, puede ser cierto. discúlpame, deja de compartir pantallas y la gente puede ver. Ahí está, ¿Ya? perfecto. Y, las preguntas vinieron principalmente por esa parte, entonces quería explayarme respecto a eso en particular. Y ahora voy a compartir pantalla para acerca del tema. ¿Dónde quedó? Oh, desapareció. Espérame un segundo, porque acá. Esto en la televisión dicen así, estiren. Estiren, claro. No, no sé qué ocurrió porque me desapareció. Espérate. ¿Qué se ve ahí? No, ahí está, el flyer, ahí está. ¿Y ahí? Ahí está, aspectos a considerar en la evaluación de la suicidabilidad y riesgo suicida. Perfecto. Entonces, la idea era tratar de explayarme respecto a ese punto, porque tiene que ver con los modelos que podemos tener y cuáles son las dificultades que puede tener cada uno de los pasos en términos de la evaluación de la suicidalidad. Y quería comentar 4 aspectos en particular. Uno, las dificultades que tienen los screening, así en términos generales. ¿Cuáles son las dificultades asociadas a los modelos de suicidalidad que se manejan? ¿Cuáles son las dificultades que pueden aparecer con el operador? Es decir, con quien pregunta, que digo el operador porque puede ser un clínico, pero cuando se hace un screening masivo, puede no ser un clínico, puede ser otras personas que no tengan así entrenamiento formal en psiquiatría o en psicología. Y finalmente, una palabra acerca de los fenómenos suicidales y cuál es la comprensión que uno tiene sobre eso, ¿ya? El primer tema es que cuando uno va a hacer un screening, y ya sea un screening masivo, es decir, ir a buscar a la población, o hacer la pregunta correcta para el paciente, o hacer la pregunta que elicite la suicidalidad. El cómo se hace la pregunta y la pregunta que se hace no es indiferente al resultado de eso, ¿ya? Entonces, pongámonos en el ejercicio del screening y digamos una cosa antes, que si queremos buscar suicidalidad y en ese sentido queremos hacer algo con eso, obviamente hay que preguntar por suicidalidad, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que no haya que preguntar, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que hay que preguntar y hay que preguntar bien, o lo mejor que se pueda, o por lo menos tener conciencia de cuáles son las dificultades que puede tener el preguntar. Pero obviamente, sobre todo el personal de la salud mental, tiene que preguntar, si no pregunta el psiquiatra o el psicólogo, ¿quién? Pero además hay otros que están invitados a preguntar por suicidalidad, y en ese sentido muchas veces se habla de la atención primaria, de que efectivamente tienen que hacer screening.
Entonces, la idea de hacer screening es poder detectar a través de la pregunta algún elemento, algún outcome que me permita seleccionar a ese paciente para poder hacer un triage adecuado, es decir, para tratar de seleccionar cuál es el nivel adecuado de cuidado para ese paciente, ¿ya? Y en el caso de la suicidalidad, tenemos que pensar que el screening muchas veces está pensado en prevenir suicidio, ¿ya? Entonces, la pregunta está dirigida a obtener una respuesta que nos permita clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo, y de hecho así se clasifican: riesgo bajo, mediano, alto, etcétera, para poder colocar a esos pacientes en un nivel apropiado de cuidado, ¿ya? ¿Qué requiere este paciente? ¿Requiere nada? ¿No es de riesgo? ¿O este paciente requiere ser evaluado inmediatamente por un psiquiatra o en servicio de urgencia? ¿O este requiere ser hospitalizado? Esa es la razón del screening. Entonces, es importante tener presente cuáles son las dificultades, de nuevo, del concepto del screening, y a su vez las dificultades de las preguntas. Y quería tratar de brevemente, sobre todo que ahora está de moda con el asunto del COVID, a propósito de las características de los instrumentos, ¿ya? Porque muchas veces hablamos de los instrumentos y de las características psicométricas de los instrumentos, que habitualmente se expresan en la sensibilidad del instrumento y la especificidad del instrumento, ¿ya? Que habla de la calidad del instrumento a utilizar. Y aquí muestro un ejemplo respecto al MDQ. El MDQ, el Mood Disorder Questionnaire, que es un instrumento que se ha diseñado para hacer screening en trastorno bipolar, y que ahí puso unas características psicométricas que ha presentado en algunos estudios. Tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad del 90%, ¿ya? Para un instrumento psiquiátrico, o sea, para detectar trastorno bipolar, uno podría decir, no está mal, ¿eh? Sensibilidad 80% y especificidad 90%. Pero hay que tener presente que esas son las características del instrumento. Otra cosa es cuál es la efectividad del instrumento al ser aplicado a una población. Y el punto es que al ser aplicado a una población, las características del instrumento van a depender de cuál es la prevalencia de la condición en la población. Entonces, y eso no es menor, y es muy relevante entender. Y yo creo que en este tiempo, de nuevo, a propósito del COVID, ha estado en la palestra en las discusiones. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un screening de trastorno bipolar en pacientes que están en la sala de espera, ¿ya? De una consulta psiquiátrica, ¿ya? Estamos hablando de pacientes que están en el nivel secundario o terciario, ¿ya? No en el nivel primario, y que están en un policlínico de depresión, ¿ya? Sabemos que la prevalencia del trastorno bipolar en un policlínico así debiese ser del orden del 50%, si no más, ¿ya? En un policlínico de especialidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se comporta el MDQ en esa población? ¿Ya? Si tenemos 1000 personas, ¿ah? En esta sala de espera, pasamos el MDQ todo un año en una sala de espera y pasan 1000 personas. Si la prevalencia es del 50%, vamos a tener 500 con trastorno bipolar y vamos a tener 500 sin trastorno bipolar, ¿ya? De esos 500 con trastorno bipolar, el test, que tiene una sensibilidad del 80%, va a detectar 400 y no va a detectar 100, ¿ya? Por las características del test de sensibilidad. Y en aquellos sin trastorno bipolar, el test es altamente específico, tiene una especificidad del 90%, y eso quiere decir que en estos 500, el test va a ser positivo en 50 personas. Es decir, 50 personas sin trastorno bipolar van a tener un test positivo, ¿ya? Es decir, van a ser un falso positivo. Y 450 personas van a tener un examen negativo, ¿ya? Y acá viene que lo relevante en relación a los instrumentos de screening, que los valores predictivos positivos, es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener un examen positivo si es que yo tengo la condición? ¿Ya? Es de 88%. Es decir, si estoy en la sala de espera de un centro de atención secundaria y me atiendo por depresión, me pasan el MDQ, me sale positivo, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga trastorno bipolar? 88%. Es decir, el test es bastante bueno en términos de detectar depresión bipolar o trastorno bipolar en esa población. ¿Y cuál es el valor predictivo negativo? Según el cálculo ese, 81%. Es decir, si en esa sala de espera el test que me aplican me sale negativo, ¿cuál es la probabilidad de que yo no tenga la condición? 81%. ¿Ya? Ok,
se comporta bastante bien. Ahora, si yo quiero pasar esa misma escala y hacer un screening en atención primaria, ¿ya? O en población general, donde las prevalencias son mucho más bajas, pasa lo siguiente. En población general, la prevalencia del trastorno bipolar es 2%, ¿ya? Entonces, el mismo ejercicio, déjenme mover un poquito esto porque me quedo incómodo, bueno, no importa. El mismo ejercicio, tenemos 1000 personas y en la población general van a haber 20 con trastorno bipolar y van a haber 980 sin trastorno bipolar, ¿ya? Como la escala tiene una sensibilidad de 80%, de estos 20 me va a detectar 18 con trastorno bipolar, y en 2 pacientes con trastorno bipolar la escala va a ser negativa, ¿no? Porque no es 100% sensible, 80% sensible. O sea, estos son falsos negativos, ¿ya? Y en la población sin trastorno bipolar, en estos 980, van a aparecer 99 personas que van a tener el examen positivo sin tener trastorno bipolar y otras 882 que van a salir negativos, ¿ya? Entonces, en ese screening, ¿cuál es la probabilidad de, si me aparece el examen positivo, de efectivamente tener trastorno bipolar? Un 15%, ¿ya? Y si el examen es negativo, ¿cuál es la probabilidad de no tener el trastorno bipolar? Casi un 100%, ¿ya? Es decir, las propiedades del instrumento cambian completamente, ¿ya? El examen se hace un examen mucho más malo porque prácticamente solamente un 15% de las veces que el examen sale positivo, efectivamente la persona va a tener trastorno bipolar, ¿ya? Por lo tanto, esa es la dificultad de aplicar instrumentos en forma masiva, porque van a aparecer una cantidad sustantiva de personas que no tienen la condición si es que la prevalencia es muy rara, ¿ya? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los screenings con radiografía para tumor mamario, ¿ya? Radiografía masiva para, para detectar nódulos y a su vez saber si hay cáncer de mama. Como las prevalencias son bajas, la proporción de falsos positivos es muy alta. Entonces significa exponer a radiografía a un montón de gente con los costos que eso significa y con los costos de la exposición a la radiación que eso significa y otros inconvenientes. Algo semejante ocurre con el cáncer de próstata. ¿Qué pasa con otros tipos de screening? Por ejemplo, con el screening de cáncer cervicuterino, ¿ya? El Papa Nicolau es altamente sensible, altamente específico, ¿ya? Y a pesar de que la condición cáncer cervicuterino no es una condición tan frecuente, pero sí es bastante frecuente en la población de mujeres en cierta edad, además existen condiciones precancerosas que son bastante predictoras de lo que va a ocurrir después. Por lo tanto, el examen efectivamente se transforma en un examen muy eficiente para hacer un screening masivo, ¿ya? Entonces, dependiendo de las características del instrumento y dependiendo de la prevalencia de la población a la cual uno aplica, es cómo se comporta el instrumento. Entonces, si pensamos en suicidalidad y si los que nosotros queremos evitar son suicidios, tenemos que pensar de que el suicidio es un evento muy raro, 10 en 100.000, perdón, 10 en 100.000, ¿ya? Por lo tanto, uno, si es que efectivamente ese es nuestro objetivo y aplicamos una escala que pensemos que pueda tener esta sensibilidad y esta especificidad 80 y 90, ¿ya? La verdad que la cantidad de falsos positivos sería enorme. Y de nuevo, si uno hace un screening es para poder hacer un triage adecuado para poder derivar al paciente a la intervención y por lo tanto lo demás va a depender de cuál es la intervención que estoy pensando yo que tengo que hacer, ¿ya? Y ahí vienen otras dificultades. Por ejemplo, en cambio, ¿cuántos sujetos serán clasificados correctamente como casos y cuáles son las conductas que se van a tomar con ellos? ¿Ya? Es muy relevante porque de nuevo, si la intención es prevenir suicidios, ¿ya? Obviamente cuando salga un caso de riesgo, probablemente quiera intervenirlo de una manera enérgica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero si la mayor parte de las veces voy a estar interviniendo gente que no es un caso, probablemente esa intervención tenga efectos secundarios. Bueno, va a depender de qué intervención es. Entonces, es importante tener estas características que tienen los screenings, ¿ya? Otra cosa, y a propósito de la reunión que tuvimos la semana pasada con Amado Nieto, que también tiene que ver con para qué quiero hacer el screening.
Por ejemplo, acá en Chile ha habido una discusión importante con respecto a para qué el screening del COVID, para qué el examen del COVID, ¿ya? Y en ese sentido las motivaciones pueden ser distintas. Puede ser para hacer el examen en sintomáticos para poder detectar la enfermedad y tratarlo adecuadamente y hacer las cuarentenas, ¿ya? Pero otra función del screening podría ser, no, tengo que ir a buscar los asintomáticos para poder detectar en aquellos quienes están esparciendo la enfermedad. Y la conducta ahí es distinta, ¿ya? Entonces, también es importante no solamente hacer un screening para prevenir suicidios, sino que también pensar cuál es el objetivo posterior, digamos, respecto a esa población que voy a detectar. En ese sentido, es distinto aplicarlo a una población clínica, por ejemplo, que aplicarlo a una población no clínica. ¿No? Gente que está consultando en la atención primaria por trastornos emocionales, o gente que está consultando en el psiquiatra, ¿ya? Versus aplicarlo a una universidad, por ejemplo, ¿ya? O aplicarlo a centros escolares. ¿Ya? Eh, en el caso de la suicidalidad y el suicidio, la pregunta también es, ¿qué andamos buscando? ¿Es suicidalidad o prevención del suicidio? ¿Ya? Y ahí creo yo que este es un punto central, porque muchas veces, la mayor parte de las veces de lo que uno escucha, el screening está diseñado para prevenir suicidios, con esa idea en mente, digamos, con tratar de evitar que alguien muera por suicidio. Y en ese sentido, ¿qué iniciativa eh, eh, tan noble, digamos, que quien podría decir que no es no una buena idea? Ahora, de nuevo, son eventos raros y lo que miramos la vez anterior respecto a las prevalencias es que las prevalencias son bastante estables en el tiempo, en décadas y en ese sentido en el último siglo, bastante estables. O sea, en ese sentido, ¿cuáles son las intervenciones que tenemos disponibles para ver si podemos modificar eso? ¿Ya? Ahí hay una duda. ¿Ya? Pero la suicidalidad es altamente frecuente, ¿ya? La suicidalidad más dura, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud en Chile, que apareció el año pasado, a fines del año pasado, mostraba que la suicidalidad con una escala que hacía una pregunta muy directa, digamos, era de un 2%, ¿ya? Pero cuando se evalúa con instrumentos más amplios, en una comunidad, por ejemplo, universitaria, la prevalencia es del 20%, ¿ya? Entonces, a lo mejor el objetivo no es tanto intentar prevenir el suicidio, sino que detectar personas que tengan suicidalidad, ¿ya? Y uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si en el sentido la gente que tiene suicidalidad va a tener más riesgo de suicidio. Bueno, eso hay que conversarlo, creo yo. ¿Verdad? Eso es un supuesto y ahí viene lo siguiente, ¿ya? Y por último, tener presente de que las escalas, y en particular en suicidalidad, tienen, uno, una tasa inaceptablemente alta de falsos positivos en el caso de la suicidalidad, y porque psicométricamente las escalas no son buenas. La mayor parte de las veces se usa la pregunta 9 del PHQ, que es una pregunta muy general. Y en ese sentido, las escalas psicométricamente no se comportan bien, pero además, de nuevo, cuando se va a aplicar a una población donde el evento es muy raro, la verdad que uno va a tener casi puros casos falsos positivos en ese sentido. Pero también hay que tener atención en los falsos negativos, porque efectivamente cuando se analizan las personas que han tenido intentos de suicidio, se han suicidado, algunos de ellos se les ha aplicado a escala poco tiempo antes y han marcado negativo, no han sido de riesgo. Entonces, también el aplicar una escala no tiene que uno dejarlo totalmente tranquilo, digamos, de que esa persona está fuera de riesgo, ¿ya? Y una última cosa más acerca de los diseños es que, de nuevo, si uno va a aplicar una escala, y la persona va a contestar algo, tiene que efectivamente actuar en concordancia, ¿ya? Es decir, si, por ejemplo, en un estudio clínico estoy pasando una encuesta, ¿ya? Para detectar distintas cosas, depresión y otro tipo de sintomatología, e incluye una pregunta por idea suicida. Si el paciente, estoy en un estudio clínico de cefalea, por ejemplo, y una de las escalas es el PHQ, si el paciente me contesta en el PHQ que tiene ideas suicidas, aunque esté en un estudio de neurología de cefalea, obviamente que tengo que hacer algo con eso, ¿ya? Este ejemplo no es al azar, este es un ejemplo real de un paciente que era colega, digamos, que me contó exactamente esa situación y que me decía, yo contesté eso y me llamó la atención porque después nadie me llamó, nadie me preguntó nada, yo contesté que tenía ideas suicidas porque nada, contesté lo que me pasaba, pero me llamó mucho la atención. Él me decía que nadie hiciera nada con eso, ¿ya? O sea, efectivamente es muy importante en el diseño
de los screenings o de las preguntas, tener presente eso, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con las características psicométricas de la entrevista, que la prevalencia de suicidio es muy baja, por lo tanto, aunque las características psicométricas sean muy altas, cosa que no ocurre con los screenings de suicidio, se va a comportar mal, van a haber muchos falsos positivos, por lo tanto las intervenciones tienen que ser muy bien pensadas para no exponer a personas a intervenciones que sean excesivas, que no le corresponden para su gravedad o para su riesgo, ¿ya? Y lo otro es, ¿para qué? Estoy pensando en prevenir suicidio, estoy pensando en abordar la suicidalidad como problema, ¿ya? Otro asunto que está detrás de esta dificultad tiene que ver con nuestras ideas respecto al suicidio. Y la primera idea que tenemos respecto al suicidio y la suicidalidad es que podemos predecirlo. Es decir, le vamos a preguntar a las personas distintos factores de riesgo porque tenemos la idea de que eso puede predecir que algo va a ocurrir, ¿ya? Y efectivamente tenemos factores de riesgo, pero ya hablamos la vez anterior que los factores de riesgo funcionan mal porque no nos predicen individualmente, sino que nos predicen en grupos de personas, ¿ya? Entonces, eh, ok, si le aplicamos una escala a 500 personas y vamos a seleccionar de esas 500 personas un grupo que vamos a considerar de alto riesgo, finalmente uno va a poder decir, en este grupo de alto riesgo, la probabilidad de que alguien muera en los próximos 10 años va a ser del 7%. ¿Okay? Tasa que uno podría decir inaceptablemente alta, porque la prevalencia en la población es de un 10 por 100.000. Y en esta población hay un grupo que tiene una probabilidad de morir de un 7% en 10 años. ¿Ya? ¿Qué hago con eso? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de morir en un año? Probablemente un 1%, un 2% en una población de muy alto riesgo. Es decir, el 99% de las veces no va a pasar nada el próximo año, digamos, con ese grupo de personas. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que estemos hablando, voy a someter a 100 personas para que a 99 lo que uno vaya a hacer no tenga ningún impacto o poco impacto, quién sabe, va a depender de la intervención, ¿ya? Entonces, si eso fuera solamente intervención sin riesgo o sin capacidad de dañar, estaría muy bien. Pero cuando estamos hablando de suicidio o de prevenir suicidio, lo que estamos hablando es que eh, vamos a instalar probablemente intervenciones que tengan cierta energía, ¿ya? Y estamos hablando de fármacos, estamos hablando de psicoterapia, que tienen la capacidad de hacer bien, pero tienen la capacidad de hacer mal. Entonces, si uno va a aplicar masivamente intervenciones que pueden hacer mal, hay que pensarlo bien en ese aspecto, ¿ya? Lo otro es que en los modelos, esto de predecir por factores de riesgo también va incluido otra idea, que es la idea de que ocurre en un fenómeno escalonado. Es decir, que la idea suicida pasiva tiene menor riesgo que la idea suicida activa y que eso tiene un riesgo menor dependiendo si es que hay plan, si hay método, si hay lugar, si hay tiempo, si hay actos preparativos y si hay suicidio, ¿ya? Es decir, lo que está instalado en uno es la idea de que efectivamente ahí hay una secuencia y de que los que tienen plan, método, tiempo, están en más riesgo que los que solamente tienen ideas suicidas pasivas. Y el comportamiento en ese sentido de la suicidalidad es mucho más turbulento, es mucho más caótico, es mucho menos predecible que eso. Por lo tanto, efectivamente, no considerar el riesgo que puedan tener fenómenos suicidales que a lo mejor no son con planificación, de método, plan, tiempo, lugar, como de más riesgo versus lo otro que efectivamente no tiene riesgo, no necesariamente es así para un buen porcentaje de la población. Entonces, también esa idea de lo lineal, de lo escalonado, digamos, es una idea que puede ser equívoca, ¿ya? Lo otro que ocurre, de nuevo, cuando estamos hablando de prevenir suicidios, es que está instalado en nosotros que hay factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la patología psiquiátrica. Por lo tanto, cuando vamos a buscar en una población no clínica, es decir, en un colegio o en una universidad, personas que estén en riesgo de suicidio, en lo que estamos pensando en realidad es ir a detectar patología psiquiátrica y tratar patología psiquiátrica, ¿ya? Y ahí hay dos problemas. Uno, que de pronto uno va a psiquiatrizar problemas que a lo mejor no tiene que psiquiatrizar, digamos. No necesariamente va a haber patología psiquiátrica y no necesariamente el mejor abordaje a lo mejor para ese paciente con esa suicidalidad es psiquiátrico, a lo mejor es de otro tipo, ¿ya?
Y segundo lugar, que uno tiene la idea de que si trata la patología psiquiátrica va a pasar la suicidalidad, y a lo mejor eso tampoco es así, ¿ah? En el sentido de que uno perfectamente puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, depresión, trastorno bipolar, y tener suicidalidad y comportarse como fenómeno independiente, ¿ah? Es decir, la depresión puede estar en una etapa de remisión y el paciente aún continuar con ideas suicidas. Eso lo vemos a cada rato, ¿ya? Entonces, no necesariamente van de la mano, ¿ya? Si uno lo lleva al punto un poco más allá, también se hace mucho énfasis en el dolor psíquico como el motor que mueve la suicidalidad. Y el dolor psíquico, sin duda, digamos, que es uno de los motores a través de la angustia, así como otros, también se ha hablado de la desesperanza, que son indicadores, ¿ya? Pero no todos los fenómenos suicidales funcionan u operan de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, tratar de abordar toda la suicidalidad, digamos, desde esa perspectiva, o de una patología psiquiátrica, o desde el dolor psíquico, puede ser de que efectivamente no estemos otorgando el mejor fit, el mejor encuadre a un paciente determinado con lo que necesita, efectivamente, ¿ya? Eh, por lo tanto, creo yo que lo que falta a lo mejor es lo que no se hace suficiente énfasis es que el suicidio es un fenómeno que es complejo, que es raro, que es difícil de entender y que probablemente hay varios determinantes que hacen que ocurra, pero mucho más frecuente es la suicidalidad. Por lo tanto, a lo mejor lo que hay que tratar de hacer es hacer énfasis en la suicidalidad, es decir, cuáles son los fenómenos suicidales que tiene el paciente para tratar de ver qué se puede hacer con ellos, no de manera completamente independiente, pero por lo menos no pensando de que todo eso va a llevar a disminuir la tasa de suicidio, ¿ya? En ese sentido, ya para una persona el tener ideas suicidas puede significar un sufrimiento per se. Por lo tanto, uno podría plantearse, bueno, ¿qué voy a hacer con esta persona que está pensando en morir o que tiene ideas suicidas? ¿Ya? Y ahí hay un cambio de foco con respecto a qué es lo que voy a buscar y qué es lo que quiero hacer con ello. ¿Prevenir suicidios o tratar de ver qué hacemos con la idea suicida de este paciente que le provocan sufrimiento? ¿Ya? Por lo tanto, bueno, hay personas que piensan y que afirman que efectivamente falta un sustento teórico empírico que respalde el uso de screening, ¿ya? O sea, en ese sentido, lo de screening no necesariamente apareció hace poco, el año pasado, la guía de, eh, de veteranos en Estados Unidos, tiene una muy buena guía publicada en Annals acerca de suicidalidad y hablan respecto a estos aspectos que estamos hablando del suicidio y efectivamente las escalas tienen características psicométricas que no son buenas, que efectivamente hay un montón de falsos positivos cuando se hace screening y el fenómeno y el proceso de screening no está desprovisto de problemas. Entonces hay que considerar eso en el tema. Lo otro, y que también esbozamos la vez anterior, tiene que ver con el operador. Ya estamos hablando de una situación clínica, o a lo mejor no clínica. Por ejemplo, pensemos en los call centers, en las líneas abiertas, ¿ya? Cuando se dice que puede llamar a un teléfono para que alguien a uno lo ayude si es que se siente en riesgo. Y yo llamo a esa persona. Y al otro lado me contesta alguien que puede tener más o menos experiencia, puede ser un profesional de la salud mental, eventualmente puede no ser un profesional de la salud mental. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa interacción? ¿Ya? Y hay al menos tres componentes que son importantes de tener presente en términos de la reacción, porque preguntar por ideas suicidas es una pregunta fuerte y lo que uno puede recibir efectivamente puede venir muy cargado. Y estos tres componentes que uno tiene que tener presentes son cuáles son las emociones que emergen, cuál es el juicio moral que tengo respecto al suicidio y cuál es la actitud que yo tomo en relación al suicidio en particular, desde mi rol. Uno, con respecto a las emociones emergentes, ¿ya? Si a uno le plantean que un paciente, ¿ya?, que ha intentado suicidarse 10 veces tomando 5 pastillas de clonazepam y que se corta y que efectivamente esto ocurre en contextos en los cuales están abandonando a esa persona, ya la persona siente como un abandono y eso se presenta en una reunión clínica. Muchas veces uno escucha, no, pero esa persona no se va a suicidar y yo creo que esa persona está llamando la atención. ¿Ya? Más uno le puede poner una etiqueta a eso, digamos. No, esta persona tiene un trastorno límite de personalidad, no se va a suicidar, está llamando la atención. Efectivamente, cuando alguien nos cuenta esa historia, uno tiene una cierta reacción. Y efectivamente esa reacción puede ser de ese tipo. Puede ser de
no, ¿sabes qué? Me produce molestia o me produce, no me produce empatía, tengo la sensación de que me estás manipulando, ¿ya? Ahora, si esa misma persona, una semana después, se suicida, ¿cuál es la emoción que tengo yo? Va a ser completamente distinta. Va a ser qué pasó, qué ocurrió. Y me voy a preguntar, lo que ocurrió fue esto y esto otro y esto otro. Y voy a tratar de darme miles de explicaciones de cómo las cosas derivaron eso y le voy a encontrar lógica porque, bueno, así son las explicaciones post-hoc. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que cuando uno pregunta por suicidalidad, efectivamente la manera en la cual a uno se lo cuentan, las características de las personas, los tipos de trastornos que tienen, etcétera, pueden producir distintas reacciones que pueden ir desde la molestia, de la indiferencia, de la falta de empatía, a la compasión, el exceso de empatía, al sufrimiento mental de uno, etcétera, ¿ya? De hecho, dentro de los clínicos, muchas veces yo converso con clínicos o me llaman por teléfono algún colega y me dice, ¿sabes qué? Tengo un paciente que está muy suicida, mejor te lo mando porque yo no puedo. ¿Ya? No, o sea que no quiero, está con mucho riesgo, así que mejor te lo mando para que tú lo manejes. Tú estás dedicado a este tema, así que manéjalo tú. Esa persona, que es un colega, que es psiquiatra, nada, se dedica a la salud mental, prefiere derivarlo porque se da cuenta de que efectivamente el manejo de esa situación lo sobrecoge y prefiere que otra persona lo vea. Me parece que eso es súper válido, ¿ya? Pero el punto que hay detrás es cuáles son las emociones que me elicita efectivamente los distintos relatos de suicidalidad. Porque puede ser de que algunas de estas emociones interfieran en lo que yo quiero hacer. O sea, si yo pienso de que no, tiene un trastorno límite de personalidad, no se va a suicidar y está llamando la atención, probablemente eso está muy teñido por mi reacción emocional y efectivamente tengo que hacer algo con eso, porque probablemente no estoy pensando bien, ¿ya? Porque esa no es una afirmación que uno pueda hacer ante una suicidalidad, digamos, si es de más riesgo o menos riesgo, lo que hemos dicho es que no se puede predecir. Entonces, efectivamente, esa persona sí tiene un riesgo que no conocemos, digamos, ¿ah? Pero tiene un riesgo. Entonces, es muy importante conocer las emociones que visitan en uno, y cada uno tiene historias distintas, y efectivamente a cada uno historias le pueden producir distintas cosas, pero es importante conocer eso. En segundo lugar, así como todos tenemos emociones en relación a este relato, todos tenemos un juicio sobre el suicidio, ¿ya? Desde que uno no tiene derecho a tomar la propia vida, digamos, por las propias manos, a sí, es una posibilidad dentro de la experiencia humana y uno tiene derecho a pensarlo. Está todo el espectro. Y ahí uno se puede colocar en cualquier lugar del espectro. Bueno, es muy importante que uno tenga claro eso, ¿ah? Porque ese valor que uno tiene respecto al suicidio probablemente no es el mismo valor que tenga el paciente, y uno efectivamente tiene que conocer cuáles son los límites de uno, cuáles son los conceptos que tiene uno y los juicios morales que tiene uno respecto al suicidio, y cuáles son los que pueda tener el paciente, efectivamente para no contaminar la escena, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero el juicio moral es súper importante porque este es un tema que levanta juicios morales, y uno tiene uno, ¿ya? Lo que pasa es que a lo mejor no lo tiene explicitado, pero es importante pensar en ello, ¿ya? Porque si no, en realidad el suicidio no es algo que hay que permitir, está muy relacionado a la enfermedad psiquiátrica. Pero si yo tuviera 85 años y estuviera con COVID y siento que me estoy ahogando, yo creo que estoy en mi derecho de pensar en suicidio. Bueno, ok, así es como uno lo piensa, pero es muy importante explicitar eso, porque no necesariamente es algo que uno comparte con el paciente. Por lo tanto, de nuevo, es muy importante tener presente cuáles son los juicios. Y el tercero, y que es muy importante, es cuál es mi actitud respecto al temor que pueda tener de las consecuencias de enfrentar un potencial intento suicida, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hacemos un screening, aparecen en un colegio, aparecen 10 niños que en el screening están marcados como rojos, alto riesgo, y me llegan a la consulta. Si decía, oye, me llegaron estos niños con alto riesgo suicida y de hecho me lo derivan del colegio de que efectivamente quieren que yo lo hospitalice, ¿ya? Porque son de alto riesgo. Probablemente uno dice, mira, si no lo hospitalizo me voy a meter en un lío, por lo tanto tengo que hospitalizarlo, no tengo otra alternativa. Si estoy en un centro hospitalario no psiquiátrico y me llega un paciente que tiene un intento suicida con un método de baja letalidad, ¿ya? Yo le digo, mire, tengo que derivarlo a un hospital psiquiátrico o a una clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tiene un intento suicida. No, doctor, pero yo ahora ya no pienso esto, me voy con mi familia, etcétera. No, pero tiene que irse a un hospital psiquiátrico porque eso así es el protocolo, ¿ya?
Ok, pero es súper importante saber que estoy actuando o por el protocolo o por mi temor a enfrentar una consecuencia legal de lo que puede ocurrir. No necesariamente es lo mejor para el paciente. ¿Ya? De nuevo, este es un tema complejo, pero lo voy a enunciar ahí. Pero es muy importante también tener presente cuál es mi postura respecto a la suicidalidad de ese paciente, porque si yo actúo desde el temor a lo que puede ocurrir y las consecuencias legales relacionadas con eso, a lo mejor las consideraciones más clínicas se me estrechan y por otro lado, bueno, tengo que ver cuáles son mis conceptos respecto a lo que, a lo que puede ser mejor, digamos, para el paciente. Finalmente, ya me extendió harto, tiene que ver con que la prevención del suicidio y el abordaje de la suicidalidad está muy delimitada en este momento por eh, los pensamientos suicidas, ¿ah? Y con este modelo escalonado. Más aún, con el modelo escalonado, que la gente tiene ideación pasiva, activa, plan, método, medio, tiempo, lugar, planificación, actos preparatorios, suicidio, ¿ya? En esa secuencia, y que habitualmente está muy teñido por la depresión y el dolor psíquico, ¿ya? Y la verdad que a veces sí, a veces no, ¿ya? Y en ese sentido la suicidalidad es mucho más amplio que eso. Pueden haber sueños suicidas, pueden haber alucinaciones suicidas, pueden haber obsesiones suicidas, pueden haber ataques impulsivas suicidas, puede haber daydreaming suicida. ¿Ah? Voy en la micro pensando cómo voy a ahorcar, ¿sí? Y estoy haciendo una teleserie en mi cabeza respecto a cómo me voy a ahorcar. ¿Esa es una planificación? ¿Esa es una ideación? ¿Quiero morir exactamente? No, es daydreaming, me estoy pasando una película suicida. Entonces, muchas veces no tenemos presente todos estos fenómenos, ¿ya? Y así como no tenemos fenómenos, tampoco tenemos una clasificación fenotípica, ¿ya? Es decir, ok, ¿hay alguna suicidalidad que aparece en el paciente con depresión? Ok, ¿hay alguna suicidalidad que aparece en el paciente con episodios mixtos de trastorno bipolar? ¿Hay otra suicidalidad que aparece en el paciente esquizofrénico que está haciendo un episodio psicótico en el cual está teniendo voces alucinadas que le dicen que se mate? El paciente no quiere morir, pero hay una voz que le dice que se mate, ¿ya? Hay fenómenos obsesivos que son suicidas. ¿Ah? Yo creo que soy un pedófilo y por lo tanto quiero morir, ¿ya? Y como parte de un fenómeno suicida, ¿ya? Y hay personas que tienen ataques impulsivos suicidas súbitos. Va por la calle y de repente piensa, me quiero morir. O estoy a la orilla del metro y pienso, me quiero tirar, ¿ya? O voy en el auto y de pronto pienso de que tengo la sensación de que puedo tirar mi auto fuera de la carretera, ¿ya? Todos esos fenómenos que están siendo descritos, pero están incipientemente descritos. O sea, es decir, se le está dando forma a eso y son cosas que escuchamos todos los días, pero que no tenemos un diccionario todavía o una clasificación que nos permita poner cada uno de esos en un constructo diferente. O sea, solo por decir, si un paciente tiene una voz que le dice que se mate, obviamente ni el modelo escalonado, ni la depresión, ni el dolor psíquico es lo que va a mediar el riesgo. Va a mediar qué tan intenso diga eso y qué tan cerca va a estar de otros aspectos de la suicidalidad. Acceso a medios letales, compromiso de conciencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese paciente lo que tiene que tener es, no sé, por decirlo muy general, un antipsicótico, para que la voz deje de decirle que se mata. ¿Ya? Y eso es completamente distinto al adolescente que se siente abrumado porque no está cumpliendo las expectativas en relación a lo que él piensa que tiene que hacer o a su rendimiento y que efectivamente tiene mucha angustia y que efectivamente está enfrentando un momento difícil. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver con otra persona que puede ir por la calle y que de pronto le aparece ideación suicida, un ataque impulsivo suicida súbito no provocado. ¿Ya? Son completamente distintos. Y ahí es donde nos falta efectivamente la clasificación fenotípica. Por lo tanto, con respecto a la suicidalidad, es muy importante no solamente ir hacia la pregunta dirigida, sino que a escuchar lo que los pacientes tienen que decirnos y pensar de que efectivamente hay fenómenos que no están clasificados y hay categorías que no conocemos y que tenemos que ir abordándola, pero que no necesariamente el mismo zapato, la misma horma le va a servir a todos los pacientes. Y hasta ahora en el ámbito del suicidio hemos hablado más o menos de la misma horma, ya un modelo escalonado donde la patología psiquiátrica es muy importante y que efectivamente, y más aún,
y donde después de eso, ¿qué? Vienen intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones que disponemos? Bueno, la evidencia es muy limitada respecto a las intervenciones que disponemos, pero eso es ámbito de otra discusión. Así que nada, preguntar por suicidio es necesario, hay que preguntar, pero es la manera de saber qué persona está en riesgo, pero no está exento de problemas, ¿ya? Hay mucho falso positivo y hay que mirar las características de los screening. Nuestros modelos pueden ser pueden ser febles y no ayudarnos mucho. Tenemos que tener presente cuáles son nuestras emociones, nuestra actitud, nuestro juicio respecto al suicidio. Y los fenómenos suicidales lamentablemente están pobremente descritos, por lo tanto todavía tenemos que estar muy atentos a tener el oído, digamos, la boca más cerrada, los oídos más abiertos para poder escuchar bien qué es lo que nos dicen los pacientes para poder ver qué puede ser mejor para ellos, ¿ya? Eso. Sí, preguntas por ahí. A ver, Danilo, a mí me surgen muchas preguntas que me gustaría hacerte. Primero, que me parece que esto no fue una extensión de lo que hiciste la vez pasada, sino que realmente pudiste ahondar con mucha maestría, para mi gusto, en lo que debiera empezar a ser a lo mejor la forma de educar este tema, y porque todos sabemos que esto no fue parte de nuestra formación, probablemente no es hoy día tampoco parte de nuestra formación o de la formación de los colegas que están en esa etapa. Pero a mí me quedan todavía inquietudes. Yo creo que tú aclaras muchísimo cuáles son los dilemas, pero todavía me quedan algunas inquietudes. Mira, estaba pensando cómo despejar el hecho de si esto es que no es muy eficiente y puede ser costoso, y por eso entonces a lo mejor no está indicado hacerlo, versus, pero puedo hacerlo mal en el sentido que fuera mejor no haberlo hecho del todo. Eso todavía a mí me quedan algunas cosas dando vuelta. Mira, estaba pensando la coronografía, el cateterismo coronario, ¿no es cierto? Nadie dudaría que es una manera, pero casi perfecta o infalible, de determinar patología coronaria. Pero no es que no lo hagamos todos como screening porque tiene un falso positivo. No, es porque es fuerte hacerse, o sea, tiene mucho costo potencial, tiene riesgo, es muy invasivo. Bueno, pero no es un tema estadístico, no es un tema finalmente de efectividad, de sensibilidad. Fíjate que cuando tú te cambias a la coronografía, ¿cómo se llama? Al escáner coronario, ¿no? Ahí ya podría ser, de hecho yo me lo hice, me lo he hecho 2 veces, no tengo patología coronaria. ¿Pero por qué? Bueno, porque la irradiación está bien, es un poquito de riesgo, pero el riesgo bajó. De cualquier forma, estoy dispuesto a hacerlo porque no me está entregando daño, no me está haciendo iatrogénico. Entonces, me pregunto, yo siempre traigo a colación un poco lo que fue la formación nuestra, para ponerla en contraste con lo que debiera estar ocurriendo ahora. A mí me dijeron que era secuencial, sí, que había una serie de procesos que iban ocurriendo, ¿cómo se llama? Longitudinalmente. Me dijeron que el dolor psíquico era fundamental. Entonces, en ese sentido, y claro, yo me formé en una sociedad donde la judicialización de la medicina y de la psiquiatría era muy alta. Entonces, agreguémosle un otro factor, ya. Hay dolor psíquico, hay secuencia, y hay riesgo judicial de no dejar documentado algo respecto de alguien que finalmente sí se suicidó. Por lo tanto, lo que entonces a uno le entrenaron fue a preguntar, y preguntar además por los medios, por la letalidad de los medios. Entonces a mí me dijeron que cuando yo le preguntara si había pistola en la casa, que tenía que preguntar si había pistola, si me decían que sí, si tenía las balas. Y si tenía balas, tenía que decirle si las balas estaban juntos con la pistola. Y si decía que sí, tenía que preguntarle si estaban dentro del gatillador, ¿no? Si estaba cargada, si estaba pasada la bala. A mí me enseñaron a preguntar si la bala estaba pasada, si estaba o no en el velador, si el paciente había o no tomado el cajón y lo había abierto, si había tomado la pistola, si alguna vez se la puso o no se la puso. A mí me enseñaron que había que preguntar todo eso. Entonces, de nuevo, para volver a la primera pregunta que surgió, ¿no? ¿Podría ser que yo con eso esté llevando a una posible iatrogenia? ¿Podría estar dando ideas a alguien que no las tiene y con eso aumentar su suicidalidad?
Para el que piense, como todos pensamos por mucho tiempo, qué absurdo, nadie se le va a ocurrir suicidarse porque alguien le dé la idea, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, pero también sabemos que el fenómeno suicidal, cuando es mal cubierto por los medios, produce suicidio. Todos sabemos que el suicidio de notables o de conocidos o de visibles produce imitación. O sea, no es tan absurdo todo esto, ¿no? De nuevo, Danilo, la pregunta es directa, y perdona que te ponga un poquito contra la pared, pero yo confío mucho en todo lo que has tú explorado y navegado en el mundo de la suicidalidad desde hace mucho tiempo. Tengo gran respeto por ese proceso. Entonces yo te preguntaría, ¿tú crees que uno pudiera hacerlo tan mal, no solo porque de esa forma no tiene rendimiento, que ya lo entendimos, el rendimiento puede ser muy bajo y por eso no vale la pena, pero hacerlo tan mal como para aumentar el riesgo de que alguien consume el suicidio cuando ese no estaba en ese nivel de riesgo antes de ser preguntado? Compleja la pregunta, lo sé. Pero mira, sí, o sea, uno le puede hacer mal a un paciente sin duda, digamos. O sea, ¿y por qué? Porque me ha ocurrido. O sea, hablemos de situaciones clínicas, ¿ya? Viene un paciente con un trastorno bipolar que ha pasado el infierno, como dice el doctor Mañalich, los últimos 5 años, con distintos tratantes. Ha pedido 5 opiniones distintas y ha tenido una serie de tratamientos. Y viene, doctor, vengo donde usted porque me dijeron que usted sabía que podía manejar bien los medicamentos, etc. ¿Ya? Y harta idea suicida, intento suicida anteriormente. Yo le digo, mira, la verdad que te han tratado bien y tu tratamiento ha sido esta, yo creo que podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, y yo creo que nos vamos a demorar, no sé, 1 año, estoy haciendo una caricatura obviamente de la situación, y te planteo, no sé, saquemos el antidepresivo, hagamos esto y nos vemos en 2 semanas más, ¿ya? El paciente regresa 2 semanas después y me dice, ¿sabe, doctor? La otra vez que cuando vine a verlo a usted, ahora lo entiendo, pero después que me fui de su consulta me sentí muy mal, ¿verdad? Porque yo andaba buscando una solución y usted me dice que se va a demorar 1 año más y que de nuevo voy a pasar por el litio y que me quiere dar clozapina y que me tengo que tomar exámenes. Esta vida no tiene sentido, me siento muy mal, ¿ya? O sea, ¿puede hacer mal lo que uno hace? Obvio que puede hacer mal. ¿Por qué? Porque lo he visto, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, una intervención que puede ser correcta en muchos aspectos, en ese sentido, puede aumentar transitoriamente, efectivamente, las ideas negativas. Ahora, afortunadamente, y eso es lo que decía la otra vez, afortunadamente la tasa de suicidio es muy baja. Entonces las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas y en ese sentido, ¿y por qué eso es muy bajo? No sabemos, ¿ya? ¿Por qué es tan bajo? En términos de que, ¿por qué tanta gente tiene suicidalidad y eso es tan bajo? Pero a propósito de ese ejemplo, efectivamente lo que uno puede decir puede aumentar las sensaciones de las personas, ¿ya? ¿Cuál es el problema del screening? El problema no es que tenga mal rendimiento, ¿ya? Porque si igual me va a detectar una persona, aunque sea 1 en 1 millón, vale la pena, ¿ya? El problema es que puedo tener una persona que ha tenido 10 intentos suicidas con medios no letales a lo largo de su vida y llega y la detectan en un screening y le dicen, no, tú eres de alto riesgo, tienes todos los factores de riesgo, eres hombre, eres alcohólico, lo que tengo que hacer es hospitalizarte, ¿ya? Pero doctor, yo no me puedo hospitalizar porque soy funcional, trabajo, soy alcohólico, pero igual funciono y no, hay que hospitalizarte, lo cual significa, digamos, un descalabro económico porque el proveedor de la casa se tiene que ir a una hospitalización y no, tengo que hospitalizarte porque tienes todos los factores de riesgo y efectivamente si te dejo ir a tu casa, nada, me expongo a que pase algo, ¿ya? Bueno, esa persona se puede hospitalizar y llegando a la clínica puede pensar de que voy a estar 1 mes acá, voy a salir arruinado porque esto me va a salir carísimo, mejor me muero al tiro. Si he tenido ideas suicidas toda la vida, este es el momento de morir, ¿ya? O sea, puede hacer mal si es que efectivamente uno hace intervenciones que no son apropiadas. De nuevo, afortunadamente el suicidio es raro, la mayor parte de las veces eso no va a ocurrir, pero ¿cuál es el punto? El punto es ver cuál es, efectivamente pensar qué es lo adecuado para cada paciente en particular. Y en ese sentido el tema de la suicidalidad se ha abordado de manera tan amplia
que efectivamente no tenemos instrucciones o settings o intervenciones más específicas para los distintos tipos de situaciones que pueden ocurrir. Y de nuevo, cuando hablaba del operador, nuestras situaciones son tan así personales. Por ejemplo, si estoy en un setting institucional, nada, no puedo hacer otra cosa que mandarlo a hospitalizar, porque en la clínica no me dejan darlo de alta si es que el paciente no firma un papel donde él se haga responsable de si es que se va de ahí, si no va a la clínica. ¿Ya? Eso quiere decir de que ándate y arréglatelas por tu parte, digamos. O sea, ese creo yo que... Dale, a ver, sí, primero hay muy buenas preguntas y no nos podemos ir sin abordarlas, pero abuso de mi carácter de host. Yo creo que para ordenar un poco la discusión entiendo perfectamente lo que está diciendo Danilo, pero me parece que por lo que estoy leyendo, lo que hay que diferenciar es la situación a nivel individual, es decir, de una persona que está frente a uno en el consultorio respecto de la intervención sanitaria. Capaz eso ordena un poco las cosas. Déjenme dar un par de opiniones al respecto. Es decir, primero de todo, a mí siempre me ha parecido, qué sé yo, no sé cómo decirlo, casi una estupidez, pretender prevenir el suicidio a nivel social o comunitario cuando ni siquiera un psiquiatra muy entrenado es capaz de prevenirlo a nivel individual en su consulta. Es decir, yo cuando repaso para atrás, es como dice Danilo, los pacientes que se me han suicidado, y no han sido pocos, no han sido decenas, han sido menos de 10, pero los recuerdo y los tengo en mi cuerpo, y sí, claro, le encuentro una explicación post-hoc, pero nunca se la encontré a priori de manera que pudiera evitarlo. Entonces yo hoy, ya con 56 años y más de 30 años de experiencia en el campo de los trastornos afectivos, no sé ni cuántos pacientes pude evitar que se suicidan, porque en realidad tampoco soy capaz de decir, no, yo con esto evité que se suicide, capaz unos pocos con intervenciones farmacológicas muy específicas, como con litio, con magnesio, pero no más de eso. Pero tampoco puedo sinceramente decir que sabía qué paciente se iba a suicidar o sabía qué paciente no. Entonces, si lo que no puedo hacer con horas y horas de hablar con personas a nivel individual, ¿cómo lo voy a trasladar con un instrumento de screening que son 3 preguntas en un papelito? Eso es una cosa que siempre me llamó la atención. Ahora, lo segundo, y una vez vuelto a nivel sanitario, que más me preocupa es, siendo un fenómeno tan poco importante, y yo sé que lo que voy a decir es terrible, que el peso sanitario que tiene existe, pero no estamos en condiciones de manipular las variables que lo aumentarían o disminuirían, o sea, no estamos pudiendo entender qué es, pues esto creo que es lo que hay que fuerte decir, es decir, sabemos cuál es el outcome final, que es una persona muerta por sus propios medios, pero en la cadena causal que lleva ese outcome, o sea, al final el suicidio es un síndrome, no es un hecho, es decir, puede tener varias, vamos a decirlo así. La siguiente pregunta a nivel sanitario es, ¿dónde debería poner la plata? Porque la verdad que aumentar el entrenamiento en psicólogos y psiquiatras, etcétera, capaz no genera ningún bienestar. Es decir, lo único que aumenta es el dinero, el dinero, la cantidad de dinero en el bolsillo nuestro o en las instituciones, pero eso no quiere decir que la población va a estar más resguardada de cometer suicidio, aumentando el número de intervenciones psicopatológicas. Sí, capaz hay que invertirlo en profesores de gimnasia, capaz hay que invertirlo en galerías de arte o en compositores de música. No sé, estoy haciendo chistes prácticamente, pero lo que digo es, no se puede ser tan necio de querer generar un modelo de prevención cuando ni siquiera se tiene descrito el fenómeno. Es decir, es como saltearse el ABC de lo que es la construcción de un modelo lógico en medicina. Entonces, de ahí encima hacer intervenciones sanitarias, que es lo más complejo, o sea, como el sumum de la comprensión en medicina. A ver, lo digo sencillo, es decir, como si yo quisiera prevenir la incidencia de neumonía preguntando por si la gente tiene tos. Es decir, no entender nada. Es decir, entonces yo ahí entiendo la preocupación de Danilo, es decir, de que hay que desentenderse de las emociones que produce el suicidio para poder comprender el suicidio. Es decir, no es empatizando con el suicidio por donde va a entrar. ¿Desentenderse, Sergio, o tenerlas conscientes? No, lo que digo es que el suicidio es horrible. Cuando se suicida un paciente es horrible. Me puedo acordar de todo, de la cara, de cómo fue. Todos los pacientes míos que se suicidaron me acuerdo como si fuera
un daño en mi cuerpo. Ahora, nada de eso ha modificado la situación. Entonces, lo que digo es, no hay que confundir protegerse a uno como profesional de proteger a las personas. Es decir, muchas de las cosas están más hechas para protegernos psicológicamente nosotros, en el sentido de decir, hice lo que tenía que hacer, que para poder realmente manipular el fenómeno. Lo que está diciendo Danilo es que acá tenemos un síndrome que es alguien que se lastima o alguien que tiene la idea de lastimarse, que parece que son dos cosas totalmente diferentes. Ni siquiera sabemos si la idea lleva al hecho, ni siquiera. Hay gente que, a mí se me han suicidado pacientes que yo sé que no tenían ideas suicidas, porque o me mentían o no las tenían, y al mismo tiempo tengo pacientes que conviven con ideas suicidas que nunca se suicidan, o por lo menos no lo han hecho hasta ahora. Sí, es cierto, tener ideas suicidas duele, eso es muy importante. Es decir, de acuerdo, seamos sinceros, el hecho de, a ver, vamos a poner un ejemplo burdo. Yo no opero a una persona apendicitis porque le duela más o menos. Lo opero porque tiene una serie de signos y síntomas que me indican pero no la intensidad del dolor. Pero está bien preguntarle si le duele, porque a la persona le está doliendo. Es decir, no le duele el apendicitis, le duele lo que le duele. Entonces, calmarle el dolor es una cosa que yo tengo que hacer porque es un acto médico. Pero eso no hace a que voy a tener menos riesgo de muerte por peritonitis dada por una apendicitis. ¿Entiendes lo que digo, no? Es decir, dos dimensiones diferentes. Bueno, pero me extendí en la respuesta. Sí, ¿qué más dice la gente? ¿Qué más surge de bueno, la acá, gente? Danilo, tenés las preguntas ahí vos también en pantalla. Me parece que sos la persona que las tiene que leer Sí, porque estamos muy cerca de la hora, Danilo, y bueno, yo pienso que este es un tema realmente muy, muy relevante, donde todavía no hemos zanjado una pila de percepciones y de cuestiones que nos quedan. Solamente para precisar de lo que decía Sergio, las intervenciones universales sí son efectivas. De hecho, cuando uno revisa, son las más efectivas. ¿Cuáles? Que no haya armas disponibles. Exacto, que no haya medios letales, que no vendan mucha cantidad de medicamentos a los pacientes pero de si las tasas de suicidio son estables a lo largo de la historia. Pero eso baja. Por ejemplo, incluso el cómo trata la prensa ciertos temas. ¿Verdad? Porque una cosa son las tasas globales, otro es como en un marco temporal, así, el cual es difícil igual de medir. Puede cambiar las tendencias de lo que ocurre. De hecho, por ejemplo, en un artículo que tú me enviaste, en Japón estaban detectando una disminución de suicidio en este tiempo de pandemia, a propósito de qué es lo que iba a ocurrir. Ahora, si eso después va a rebotar, si eso es porque están todos en casa, si es porque la gente que se iba a suicidar se murió de COVID y no de otra cosa, es bien... Pero a ver, yo mi pregunta que te hago, Danilo, es la siguiente. ¿Algún país que ha tomado este tema, por ejemplo, un país escandinavo, donde tienen, no sabemos si se suicidan más o tienen más registro, es decir, toda esta discusión, que han tomado medidas de prevención, con esa inversión, con esa exposición de la población? No estoy diciendo que no haya que hacerlo, estoy diciendo si está funcionando o no. Es como decir, si yo voy a vacunar a toda la población, tengo que tener por lo menos la certeza de que eso genere un cambio en el estatuto sanitario de esa población. Es decir, ¿ha habido un cambio concreto? Es decir, por supuesto que a mí me parece, hay cosas que son humanas y yo las hago aunque no funcionen. Es decir, que la gente tenga derecho a hablar y que tenga un lugar donde sea escuchado, porque tiene ganas de suicidarse, es humano. Capaz, no importa que no sea médicamente efectivo, pero lo que digo es humano y hay que hacerlo. Es decir, no estoy diciendo dejar de hacerlo, pero yo digo, invertir millones de pesos en algo que por ahora ni siquiera comprendemos, ¿tiene un sentido o habría que invertirlos en estudiar el fenómeno? Eso es lo que estoy intentando decir. Es decir, y cambiando un poco el foco, porque ¿cuál es el problema? El problema es que como no tenemos una clasificación apropiada, no se puede estudiar, porque cuando se va a estudiar, se mete a mucha gente. De hecho, ni siquiera se puede estudiar claramente, solo recientemente se han empezado a hacer algunos protocolos en pacientes con suicidalidad. Digamos. Antes era un criterio de exclusión absoluto para cualquier protocolo farmacológico, ¿ya? O sea, estamos hablando de ese nivel de ignorancia, ¿ya? Pero sí, lo último que digo, y pasemos a la pregunta, mi miedo es el siguiente: no estaremos llevando el tema del suicidio a la misma situación que hemos caído en depresión
que tenemos millones de dólares, millones de tratamientos y todavía no pudimos ni siquiera describir adecuadamente el fenómeno? Esa es mi pregunta. Sí, pero eso está cambiando, y en ese sentido, eso está cambiando ahora. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que este tema ha explotado en el interés de la comunidad y en el interés médico, por razones como se mueve el mundo, digamos, es porque efectivamente hay intervenciones, aparentemente hay intervenciones farmacológicas que pueden cambiar la suicidalidad. Y eso es interesante, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O Y sea, eso puede mover montañas. una persona que está con idea suicida, le inyectan un medicamento y a las 24 horas está sin idea suicida. Uno, es muy raro. Dos, wow, la ideación suicida se puede mover con un fármaco. Y eso ha llevado a que efectivamente haya un pipeline de intervenciones en suicidalidad farmacológicas que sean efectivamente en la línea de pensar de cuál es la siguiente etapa. Y eso va a requerir una clasificación mejor, mejores escalas, mejores fenotipos, mejores descripción de una clasificación que permite ir seleccionando cuál intervención le sirve a qué persona. Mientras tanto, estamos en pañales, digamos, en ese sentido. Yo creo que en algún momento, no va a ser ahora, te vamos a pedir, Danilo, a lo mejor, ¿cómo podría uno ofrecerle, si uno estuviera en la formación de becado? ¿Ah? ¿Cómo sería más o menos lo que uno le diría a los becados? Así debiéramos, más o menos, con estas amplitudes, con estas laxitudes o flexibilidad, pero así debiéramos y así no explorar suicidalidad. No sé si estoy pidiendo mucho. No ahora. Acá hay gente que ya está pidiendo la tercera parte, pero ¿por qué no ves alguna de las preguntas? Está la de Rodante, que me parece interesante. Son más de la una, ¿eh? Ah, es más de la una. Bueno. Sí. Sí, sí. Claro, no, la pregunta inicial es cierto, la prevalencia de suicidalidad es muy alta. Sí, el tema es si eso previene o no previene suicidio, y de nuevo, y la preocupación es la alta tasa de mala clasificación, ¿ya? Porque, de nuevo, no es banal. O sea, si en un colegio aparecen 20 niños que uno clasifica de alto riesgo, ¿ya? Y a lo mejor lo que necesitan es que es apoyo psicológico o apoyo de sus pares o apoyo de otro tipo, y uno los mete en la máquina psiquiátrica y terminan tomando sertralina, y capaz que por tomar sertralina efectivamente le empeore la suicidalidad. Sí, claro, es probable. ¿Estamos haciendo mal o no? ¿Ya? Estamos haciendo muy mal, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Eso partió mal, porque partió con una definición de alto riesgo que probablemente no es calificada. Exacto. Lo clasificamos en el lugar equivocado, ¿ya? Entonces, es el problema de cómo operan los modelos, digamos. Y claro, si voy con la intención muy ética de prevenir suicidios, claro, es como todo vale. Pero en este ámbito, si uno no sabe qué es lo que sirve más o menos, no todo vale, ¿ya? De hecho, hasta ahora sabemos muy poco de qué vale. Parece que litio, parece que magnesio, ¿ya? Capaz que clozapina, eventualmente ketamina, ¿ya? Y bueno, clozapina previene el suicidio o produce menos acaticia, porque ahí la cosa es totalmente diferente. No, Es decir, pero Sergio, de hecho, los estudios... No, esa es una discusión muy larga para ahora. no, por eso digo, pero No, y también, o sea, también lo ¿hace que... bien o hace menos mal? Eso en medicina es una pregunta totalmente diferente. No, Sí, y aquí, claro. si quieren, nos ponemos más polémicos, digamos. O sea, obviamente tenemos, o sea, y litio, ¿ya? Que aparece en todos lados, previene suicidio. Yo no sé, no sé. No, porque revisada la información Capaz que está todo sí, capaz que no, mencionado. capaz que algunos. Esa es la pregunta. Capaz que algunos. Capaz que Capaz algunos. que... Ahora, ¿cuáles Sí. son esos algunos? ¿Quién sabe? Si ese es el punto, ¿ya? Danilo, están preguntando por ahí estos episodios, este capítulo que estamos en el número 9, el número 10 de Psiquiatría en tiempo de virus, están grabados, preguntan por ahí y pueden ser accedidos, ¿no es cierto?, por todo el mundo en práctica psiquiátrica. ¿Perdón? Prácticapsiquiátrica.com o en el canal de YouTube, también están grabados ahí.
Yo A creo... ver. Sí, sí, escucho, ¿eh? No, creo que tenemos que ir cerrando. No, iba a hacer algo que nunca hacemos porque somos los haces de la tontera. Acá, Iba a poner, acá, compartir la pantalla de práctica psiquiátrica. acá Il se pregunta por los estudios. Perdón, ¿qué estás diciendo, Sergio? Disculpa, Danilo, ¿qué estás diciendo, Sergio? No, nada, sigan. Yo estoy intentando poner práctica psiquiátrica en la web, así lo mostramos, porque si no parece que estuviéramos hablando de un fantasma, digamos, y... Sí, él se pregunta respecto a los estudios que muestran asociación de suicidio con insomnio. El problema el problema con el suicidio, a propósito de la pregunta de José, ¿cómo uno debiese abordarlo y decir a la gente esto sí, esto no? Y la respuesta es, no estamos en esas condiciones. Yo creo que lo que uno puede hacer es tratar de ayudar a las personas a orientarse en la literatura del suicidio. ¿De qué es qué, digamos? ¿Ah? Y en ese sentido, separar cuáles son la literatura que viene de las distintas corrientes psicológicas, de cuáles son los aportes de la psiquiatría, de cómo se pueden mezclar en distintos modelos y cuál es la utilidad de eso. Y en ese sentido, mis recomendaciones son el libro de Chihan, bueno, voy a ponerlo ahí en práctica psiquiátrica, la referencia. Hay otro libro que me gusta mucho, que de hecho gran parte de estas conceptualizaciones viene de ahí, que es de Strohal. Creo yo que estamos en el nivel de que cada uno tiene que formarse sus propias opiniones. Hasta ahora lo que uno va diciendo son editoriales, pero al final del día hay que demostrarla con hechos científicos o con estudios, ¿verdad? El doctor Quirós los mandó a leer. Mientras sean editoriales, cada quien tiene que formarse su opinión. Y por ejemplo, para graficar, preguntan por el insomnio. Lo que pasa es que cuando aparecen los estudios del insomnio es porque, ¿qué se piensa actualmente? Se piensa que el suicidio ocurre en una tormenta que ocurre en horas, ¿ya? Y por eso es tan difícil de predecir, porque no ocurre en tiempos más largos, sino que las personas que se suicidan finalmente entran en una tormenta que ocurre en horas. Por lo tanto, se le ha dado mucha importancia a los fenómenos que ocurren en las horas antes del suicidio, ¿ya? De ahí viene el tema del insomnio, porque efectivamente las personas que se suicidan, una de las cosas que predicen que están durmiendo muy mal las horas antes, ¿ya? Entonces, ¿qué importancia tienen los estudios respecto a los pacientes que vemos con insomnio y el suicidio? Ninguna. ¿Sí? No hay una asociación en la población y el suicidio. Lo que hay es, ¿cuál es la gota que rebasa el vaso? Ese es el concepto, ¿ya? ¿Cuál es la gota que rebasa el vaso? Y ahí los estudios van aportando, y en ese sentido el concepto que adquiere importancia ahí es lo que llaman ahora la crisis suicida, ¿ya? Que es lo que ocurre las pocas horas antes que alguien se suicida. Y ahí es donde van apareciendo modelos, por ejemplo, el modelo del accidente de tránsito, ¿ya? Lo que ocurre en una esquina en un momento determinado. Yo no puedo predecir cuándo va a haber un accidente de tránsito en tal esquina, lo puedo explicar. ¿Ah? El semáforo estaba malo, venía exceso de velocidad, no tenía el cinturón de seguridad, ¿ya? Pero ¿cuándo va a ocurrir? ¿Quién sabe? Yo sé que en un año ocurren 2 o 3, pero si va a ocurrir el fin de semana no lo sé. Entonces, mirar el suicidio desde esa perspectiva puede ser útil, pero claro, lo que ocurre en las últimas horas es muy relevante. Y en ese sentido, yo he hablado mucho de las dificultades del screening, pero, por ejemplo, no se ha demostrado que las líneas abiertas sirvan, ¿ya? No se ha demostrado eso. Sin embargo, el que un paciente tenga acceso más o menos rápido, más o menos directo a alguien en un momento de crisis, pareciera ser que es relevante. Porque es en horas donde se juegan muchas veces las cosas, ¿ya? Por lo tanto, la línea abierta puede que le hagan un bien a algunas personas, a pesar de que tienen que estar abiertas y atender miles de llamados, pero probablemente van en la línea de lo que uno debiese hacer. Y en ese sentido, si uno está viendo pacientes suicidas, debiera tener dispositivos que estén disponibles para las personas que efectivamente, cuando se sientan en riesgo, que ocurre en espacios de tiempo muy acotados, ¿ya? Sí, pero ahí, Danilo, hay que ser sincero. Si uno es... La única manera de estar seguro de eso sería exponer a una población, aleatorizarla, a una darle el teléfono correcto y a otro darle un delivery de pollo. Y entonces, o sea, ¿se entiende? Vamos. Sí, no, pero Retrospectivamente, no te la va a aprobar el comité de ética. No creo. Claro, pero puede ser importante el concepto, porque en una tormenta suicida puede tener mucho valor el salir rápido de ahí. Y en ese sentido, a propósito de la ketamina es una intervención que te puede hacer salir rápido de ahí,
¿Ya? Vamos a ver los estudios primero. Sí, hay que ver. Estamos leyendo los abstracts por ahora. Eso. Ya pues. Es verdad. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Un lujo. Nos vemos la próxima semana. Sergio, que estés muy Gente, bien. Buena semana para todos. Cuídense. Que amaine el corona, por Dios. Sí, Por Dios, favor. sí. Cuídense. Por favor. Chao, chao. Chao. Gracias por las preguntas y Vamos a ver gracias. research. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Chao.